Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de las top empresas mexicanas que estoy viendo en estos momentos para los próximos años. Y este es un tema que me preguntan muchísimo, pero me sorprende que me lo preguntan más los extranjeros. Las personas que no están en México me preguntan más: si quiero estar expuesto al crecimiento de Latinoamérica, ¿cuáles son las empresas mexicanas en las que puedo invertir? Y esa es una pregunta que yo, por ejemplo, no me hago. Yo me pregunto: ¿cuáles son las empresas internacionales en las que puedo invertir? Me gusta estar dolarizado, pero varias de estas empresas tienen ingresos de muchísimas partes de Latinoamérica. Por lo cual, voy a mencionar 3 empresas en este video, por lo cual se me hace bastante útil el mencionarlas, el verlas como oportunidades de crecimiento internacionales para agregar un segmento a portafolios. Y recordemos que todo esto solamente es mi opinión y yo puedo estar muy equivocado, pero estas 3 empresas a mí me llaman mucho la atención. Son empresas que conozco, pues, digamos a fondo, porque las he utilizado todos sus productos, he tratado con el servicio al cliente de varias de ellas, o de una de ellas, y de 2 de ellas. Y es un tema que a mí me gusta. Es un tema que a mí me gusta porque aparte conozco las empresas. Entonces, quisiera que por favor en los comentarios me dejen desde un principio cuáles son las empresas mexicanas que a ustedes les gustan. Yo sé que muchos de ustedes invierten en ellas. Me han mencionado muchas veces. Una de las empresas que más me mencionan es Agua, por ejemplo, que se dedican a hacer contenedores para almacenar agua en las casas. Me han mencionado muchísimas empresas. Me han mencionado, por ejemplo, muchas empresas industriales. Y el tema de las que voy a mencionar ahorita no quiere decir que no vaya a haber segunda parte. Déjenme en los comentarios cuáles son las empresas que a ustedes les gustan. Denme una razón de por qué es que esa empresa les gusta y yo haré un análisis para ver si hago una segunda parte de las mejores empresas mexicanas, parte 2. Y bueno, quiero empezar por mencionar a FEMSA. FEMSA es una de las primeras empresas es la primera empresa que quiero mencionar y cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier inversionista internacional puede invertir en FEMSA fácilmente. ¿Y qué beneficios o qué cosas me atraen de FEMSA? Bueno, digamos que está metida en muchísimos segmentos y es una empresa que aquí en México se ve enorme. Es una de las embotelladoras más grandes de Coca-Cola de todo el mundo. Es dueña de aproximadamente el 15% de Heineken. Por lo cual, pues vemos una diversificación tienes una diversificación de que estás en el sector de Coca-Cola, estás también teniendo participación en Heineken, una empresa internacional, también tiene sector de combustibles, es una empresa que tiene sector de comercio, Oxxos, farmacias, tiendas de conveniencia. Están en todos lados. Es una empresa que tiene mucha infraestructura. También tienen inversiones en restaurantes, en productos. Entonces, ven por dónde voy. Vale aproximadamente la empresa completa 553 mil millones de pesos. En dólares vale aproximadamente 27.86 mil millones de dólares. Entonces es una empresa mediana, no es una empresa grande. Todo lo que tiene, todo lo grande que se ve en México, aunque tiene participación en prácticamente, bueno, la mayoría de Latinoamérica, tiene participación en la mayoría de Latinoamérica, tiene ingresos internacionales también. Es una empresa que internacionalmente es de tamaño mediano. Pudiera seguir creciendo, debe de seguir creciendo si la economía latinoamericana sigue creciendo y se sigue beneficiando. Y como les menciono, cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York por medio de ADRs, de ADRs, por el ticker de FMX. Y es una empresa que reparte en los Estados Unidos aproximadamente 2.4% en dividendos, tiene un PER futuro de 24.41, mismo caso en la bolsa mexicana, que tiene un PER futuro de aproximadamente 24.41, pero la diferencia son los dividendos, son acciones diferentes. En dividendos, las acciones que están en la bolsa mexicana están pagando aproximadamente 1.36%. Eres dueño de la misma empresa, simplemente son acciones diferentes, eres prácticamente dueño de un porcentaje. Las acciones americanas cotizan bastante más caro en precio, pero el valor es el mismo. La empresa la estás comprando al mismo precio. En Estados Unidos estás pagando 27 mil millones de dólares por la empresa, en México 553 mil millones de pesos. A final de cuentas, estás comprando lo mismo, vale lo mismo. La diferencia, en una pagan más dividendos que en la otra, y los contratos de Estados Unidos pues son ADRs, aquí en México son acciones representativas, son acciones comunes.
Y bueno, a final de cuentas, ese es el tema. Es una empresa enorme con más de 320,000 empleados alrededor de Latinoamérica y con participaciones internacionales, inversiones internacionales, proyectos por todos lados. Están intentando digitalizarse, ya lanzaron una aplicación para que puedas pedir los productos a domicilio. Un montón de proyectos que tienen. Volvemos a lo mismo. Si estás buscando una empresa sólida, con buenos márgenes, que esté expuesta al crecimiento latinoamericano, FEMSA es una empresa que yo voltearía a ver, a analizar. Ahora, antes de seguir con las siguientes empresas, quiero mencionar que Arca Continental es una empresa que a mí me encanta, es una empresa que me gusta mucho, que la he tenido en mi portafolio, pero preferí mencionar FEMSA porque ambas son embotelladoras de Coca-Cola. Tiene una extensión en proyectos en Latinoamérica muchísimo más grande que Arca Continental. Arca Continental tiene aproximadamente el 30% de sus ingresos provenientes de los Estados Unidos, de una división de Coca-Cola que tienen en Texas. Entonces, es una gran empresa que me encanta, pero para el beneficio del crecimiento latinoamericano, pues favorezco, o en este punto veo mucho más positiva a FEMSA que Arca Continental. Pero Arca Continental me encanta. Y aquí en Monterrey, porque ambas empresas son de Monterrey, siempre está esa discusión de cuál de las dos es una empresa que va a crecer más a futuro. Y depende, yo creo que la pregunta más bien depende de a qué mercado quieres más exposición. Uno a lo mejor un poco más dolarizado, Arca Continental, pero uno a lo mejor un poco más centrado en Latinoamérica, pues FEMSA. Y bueno, también les dejo en las tarjetas el video de Betterware de México, que es una empresa que ni siquiera cotiza en México. Es una empresa mexicana que cotiza en los Estados Unidos, para la cual es una de las empresas que yo tengo mejores expectativas para los próximos 3 años. Es una empresa que me encanta en cuestión de los productos que ofrecen, de cómo han ido creciendo. Yo sé que la venta por catálogo es algo que mucha gente pues se cuestiona de si es un modelo de negocios adecuado. Yo también entiendo perfectamente esa cuestión. Preferiría que no fuera ese modelo de negocios. Pero a final de cuentas, con los números, con el equipo directivo, todo han demostrado que es una empresa que tiene muchísimas posibilidades a futuro. Entonces, no voy a mencionar Betterware en este video como explicación. Voy a mencionar otras 2 empresas, pero para dejarla como una de las opciones para inversores internacionales que quieren tener exposición al mercado mexicano. La segunda empresa que voy a mencionar solamente te da exposición a México y es Regional SAB, o prácticamente conocida como Banregio. Es una empresa relativamente, no relativamente, es una empresa pequeña que vale aproximadamente 38,000 millones de pesos, unos 1,650 millones de dólares. Es una empresa que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque conozco sus productos. Tuve mi primer tarjeta de crédito de ese banco, de Banregio, y ahora lo que más me atrae es este segmento que están sacando, que es uno de los primeros bancos en sacar una de las bancas digitales más amigables, en las que no tienes que ir físicamente para poder aperturar una cuenta de débito. Para sacar una tarjeta de crédito todavía tienes que ir físicamente, pero están avanzando muy rápido y es una de las aplicaciones más conocidas, al menos una de las que más ha sido habladas en YouTube en México, acerca de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito. Es increíble la cantidad de crecimiento y la exposición que han tenido. De hecho, el segmento que más me emociona es ese segmento que se llama EIBanco. El banco Banregio se dividió en 2. Ahora es un segmento es de Banregio, otro segmento es EIBanco. Y eso me parece perfecto y excelente, porque se deben de manejar como negocios diferentes, porque eso es lo que son. El dinero, obviamente, como un conglomerado, tiene que venir de donde mismo, la administración tiene que venir de donde mismo, se tienen que proteger económicamente, estar fortalecidos como un conjunto. Pero los equipos de trabajo deben de ser independientes. Uno debe estar enfocado en crecer la parte digital y el otro debe estar enfocado en crecer la cantidad de sucursales, la cantidad el cómo se utiliza la información para ofrecer préstamos, créditos, las tasas, todo eso. Entonces, a mí Banco Regional o Banregio me encanta porque tiene muchas posibilidades de crecimiento. Es una empresa, a comparación de los otros bancos en México, relativamente pequeño. Es una empresa que tiene un PER futuro de 10.47 y dado el crecimiento que les ha permitido tener de más de doble dígito, EIBanco, me encanta para futuro. Reparten un dividendo de 4.62%. Es un dividendo bastante alto, más que CETES para los que están en México. Entonces,
Si algún extranjero quiere exposición en el sistema financiero mexicano, pues Banregio a mí se me hace una opción para analizar. Y pues los que están en México, que conocen Banregio, que conocen la plataforma de iBanco, también les digo lo mismo. Es una empresa que a mí se me hace que vale la pena mucho analizarla. Tiene el 64% de los clientes nuevos ni siquiera fueron a la sucursal, fueron de manera remota. El 64% de los clientes de Banregio en general provinieron de iBanco. Entonces estamos viendo ahí el crecimiento y mucho de eso se está dando por la exposición que están teniendo en plataformas como YouTube. Hay varios youtubers, grandes youtubers, hablando de la plataforma de ellos, hablando de sus tarjetas de crédito. Les menciono, la primera tarjeta de crédito que yo tuve fue de Banregio. Están presentes en 22 estados, lo cual debe de seguir aumentando, deben de seguirse expandiendo. Tienen 156 sucursales. Entonces, espacio para crecer les queda muchísimo. Solo hay 156 sucursales en todo México. Sonará como mucho, claro, han crecido bastante, pero duplicar el número de sucursales no se me haría una locura. Creo que es una empresa que tiene simplemente muchísimo espacio de crecimiento, y esos dobles dígitos de crecimiento que tenía en ingresos, creo que los pueden seguir manteniendo, y ahora con iBanco pues hacerlo de una manera muchísimo más fácil, no batallar tanto para hacer esos dobles dígitos, sino que acelerar ese crecimiento, permitirlos volver a tener ahí esos 20% de crecimiento anual, que es enorme y más en el sector financiero. Pero digo, volvemos a lo mismo, aquí estás solo en México, es una empresa que te da exposición solo al mercado mexicano, por lo cual no tienes esa diversificación que tendrías en una empresa como FEMSA, como Arca. Es una empresa pues un poco más riesgosa, para decirlo de alguna manera. Es una empresa en la que corres un poco más de riesgo porque estás simplemente en un solo mercado. La tercera empresa que voy a mencionar también es internacional, pero es la empresa aseguradora de automóviles más grande en todo México. Y yo sé que muchos de ustedes la conocen, muchos youtubers que invierten en bolsa internacionales, ni siquiera mexicanos, youtubers de internacionales la mencionan, y es Qualitas. Qualitas es una empresa que me gusta bastante. Bueno, me gusta bastante por su solidez en ingresos, y creo que es por eso que le gusta a los inversionistas internacionales, a su solidez en crecimientos, tiene crecimientos constantes, han ido mejorando sus márgenes de operación, sus márgenes de utilidad, y eso es lo que cualquier inversionista quiere ver. Además, tienes exposición internacional, tiene presencia en El Salvador, tiene presencia en los Estados Unidos, tiene presencia en Costa Rica, entonces también en Perú. Entonces estamos viendo una empresa internacional, una empresa que está muy centralizada, tiene la mayoría de sus ingresos en México, pero está buscando obtener ingresos de otros lugares. Es una empresa pequeña relativamente, llegando a mediana, vale aproximadamente 40,000 millones de pesos o 2,000 millones de dólares en capitalización total. Todas estas empresas, como vemos, son o medianas o pequeñas. Y en México se ven como empresas enormes. Pero cuando te vas al mercado internacional, cuando ves los tamaños que tienen las empresas americanas, ya se empiezan a ver bastante pequeñas. Tiene un PER futuro de 7.55. Pero ojo, las empresas de este segmento, las empresas aseguradoras, tienden a tener, a menos que seas una empresa como Lemonade, que está pues teniendo muchísima presencia en la innovación en el sector de préstamos, digo, no de préstamos, de aseguramiento, vas a cotizar barato. O sea, a menos que sea una empresa de innovación como Lemonade en este segmento, vas a cotizar a un PER pues aproximadamente de 10. Es lo común para estos segmentos. Están limitados a lo que pueden hacer con el efectivo. Berkshire Hathaway, un conglomerado de Warren Buffett, que es dueña de aseguradoras, él sabe y puede mover el efectivo entre el mismo conglomerado, pero empresas que se dedican exclusivamente a esto, pues tienen muchísimo más restricciones de qué hacer con el efectivo, de cómo se tienen que mantener, de hacia dónde pueden crecer. Pero vemos los márgenes, vemos los crecimientos, son crecimientos de dobles dígitos. Es difícil creer que Qualitas no va a seguir teniendo estos mismos crecimientos. Es difícil creer que Qualitas no se va a seguir expandiendo. Es una oportunidad de exposición a mercados latinoamericanos. Que sí, ok, ya es la empresa con el market share más grande de autos asegurados en México. Pero eso lo pueden ir logrando, lo pueden replicar en otros mercados, así como lo han estado intentando hacer, y no se ve como que sea una locura. Y eso sí,
al precio al que está, si tan solo subiera a un PER de 10, pues ya tienes aproximadamente un 30% de rendimiento en Qualitas. No necesita seguir creciendo la empresa. Solamente con que el mercado internacional la voltee a ver un poco más, solamente con que la evalúen un poco más cercana a lo que evalúan a los competidores internacionales, a un PER de 10, ahí es donde ya empiezas a poder ver que estas empresas, por estar en el mercado mexicano, pues a lo mejor no cotizan al mismo nivel que cotizan las empresas internacionales. Un 30% de descuento es algo que no se me haría complicado de ver en Qualitas. Actualmente creo que está en un 30% de descuento, pero pues sí estás expuesto al peso, entonces al peso mexicano en su mayoría. Entonces una devaluación obviamente afecta a todas estas empresas. Son temas que tienes que considerar cuando quieres invertir en el mercado latinoamericano. Son temas que cada uno debe de considerar si entra en su aversión al riesgo, en sus portafolios. Inversionistas, ¿qué opinan ustedes de estas empresas? ¿Cuáles son sus empresas favoritas en México? Vamos a ver si hacemos una parte 2. Muchísimas gracias por quedarse a ver este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, les dejo el curso de análisis de empresas en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.